Déjeme saludar en estos momentos vía telefónica. Saludo vía telefónica en estos momentos, como todos los martes, a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hablemos sin censura de los temas más importantes, sobre todo hoy, que el presidente aprovecha ya casi al final de la mañanera para hablar, generar una reflexión entre mexicanos y mexicanas de a pie sobre el tema del racismo, de la discriminación, del hacer lo correcto a pesar de que no sea lo popular como presidente, que es respetar a los hermanos migrantes que cruzan por nuestro país. Doctora, la saludo con mucho gusto, ¿cómo le va? Pues muy bien, Vicente, aquí atenta siempre a las llamadas y encantada de hablar con el público que siempre está atento a lo que tú vas diciendo. Oiga, doctora, pues el presidente no había sido, creo yo, tan claro sobre estas actitudes racistas, discriminadoras de un sector de la sociedad mexicana, y dice que básicamente los que le den la espalda al hermano en necesidad vulnerable son animales. Fue un mensaje muy duro. Yo, la verdad, dije, carambas, el presidente hoy sí se soltó la greña y habló de este tema sin tapujos. Pues mira, Vicente, a mí se me hace muy importante oírlo de manera pública, estarlo discutiendo, porque esto es un tema que ha estado soterrado en nuestra sociedad siempre. Las estadísticas y todos los estudios de opinión pública han mostrado que la sociedad mexicana tiene siempre este prurito para poder distinguir entre lo que se le hace a uno y lo que no es aceptable y lo que no queremos que nos hagan como país, como nación. Nos quejamos muchísimo de lo que ha dicho Donald Trump, pero a la hora de los actos lo que hemos visto es que ha habido muestras muy fuertes, sobre todo sabes que en las redes, y yo lo he visto también en algunas marchas, en que algunas personas se han atrevido a sacar o incluso a convocar a nombre de su propio racismo y su propia idea de lo que debería ser el mundo, en su supuesto de que ellos son autoridad para medir con alguna vara que supongo que consideran más alta. Y yo te quiero hacer una apreciación en este sentido. Yo no sé, y tal vez es una fineza como para ir empezando a ubicar el tema, que no es solo racismo o xenofobia, Vicente, porque xenofobia supondría digamos, la no consideración a la otra persona solo por su origen nacional, no un rechazo por principio. Pero fíjate que ahora los estudios más en algunos campos lo que muestran es que esto es más una cosa que se llama aporofobia, que quiere decir un desconocimiento, una descalificación a otro por su origen nacional, pero porque es pobre, Vicente. Porque esa es la hipocresía impresionante en este tema. Si se tratara de extranjeros con recursos o de algún origen nacional que es, digamos, privilegiado a los ojos de quienes son racistas justamente, pues no habría un desconocimiento o descalificación, sino al contrario, a veces les aplauden como focas sin siquiera ver que están realmente mostrando una parte mucho más perversa, porque es desconocer, criticar, descalificar a una persona, además de ser extranjero, por ser pobre. Entonces es las cosas por las que uno, pues no, la gente no elige, Vicente. Entonces, a mí me parece que estamos tocando muy fino ya y empezar a decir las cosas por su nombre. A ver, señores, ¿quién se atreve a ser racista en un país que es atacado justamente por una serie de consideraciones que se ven como no aplaudibles a nivel de los valores, por ejemplo, del señor presidente de Estados Unidos? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar ya y me alegra, fíjate que a mí me alegra, porque al final nos han puesto en la picota para que enfrentemos nuestros propios demonios, nuestros propios temas ancestrales. ¿Se acuerdan cuando hablaba el señor presidente de aquel tema de lo de la colonia y tener que pedir que España tendría que pedir disculpas hacia México y todo este asunto? Bueno, justo también estamos en una discusión en la que ahí está el origen de nuestro racismo, discriminación, xenofobia, pero obviamente 5 siglos después tenemos que hacernos cargo nosotros, no les podemos echar la culpa a nuestro pasado muy atrás, ¿no? Entonces, me parece bien importante, Vicente, me gusta, y ¿sabes qué? Vamos hablando del tema mucho más, y justamente si alguien nos puede dar una lección en el tema, son quienes viven en el... Queremos que usted cumpla. Sí, creo que perdimos a la doctora, Toño.
Desafortunadamente, así es, Vicente, creo que hemos perdido la comunicación con la doctora Leticia Calderón Chelius. Vamos a buscarla para ver si logramos restablecer esta comunicación. Desafortunadamente se ha caído la llamada, le ofrezco una disculpa a usted. Estaba haciendo un análisis la doctora Leticia Calderón Chelius como experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora sobre este tema que debe de ser abordado con seriedad y con cada vez mayor frecuencia. Ya lo están haciendo en la mañanera, deberíamos de hacerlo los medios de comunicación, mesas redondas, creo yo, un trabajo más serio en torno a este tema. Y por eso todos los martes escuchamos a la doctora Leticia Calderón Chelius. Espero que ya está de vuelta, restablecer la comunicación. Ya tenemos de vuelta a la doctora Leticia Calderón Chelius, Vicente. Muchas gracias, Toño. Doctora, se cayó por ahí la comunicación, pero hablaba de lo importante de hablarlo con mayor frecuencia y con seriedad de este tema. Sí, bueno, pues cierro esta parte del comentario, Vicente, diciendo que creo que nunca yo había oído, y mira que estoy atenta al tema, que una autoridad de ese nivel, ni siquiera de algún nivel cercano a un director o a un digamos, el gobernador, por ejemplo, en algunos estados, hable de este tema, ahora sí que sin censura, Vicente, y yo creo que nos hace mucho bien. Yo creo que nosotros ya llegamos al punto, y eso también es, miren, si no la cuarta transformación en términos políticos, sí la transformación que este país necesita, de hablar también de estos temas que nos han lastimado mucho, Vicente, porque cuando hablan de dividir a la sociedad mexicana y que si desde la presidencia, con el discurso de López Obrador, se ha dividido a la sociedad, es una sociedad muy dividida, históricamente dividida por clases, por segmentos, obviamente por acceso económico. El tema de la desigualdad es una cuestión que cruza, pero también está muy cruzado por condiciones, digamos, de origen, y ahí entra el tema del racismo de una manera muy fuerte. Entonces, lo celebro. Y bueno, se cayó la llamada, pero yo ya me había agarrado, ¿verdad?, de como hilo de media para decir que justamente creo que nos da pie para abordar y tener el tema. Y les recuerdo la palabrita, aporofobia. Es el odio o la descalificación a los extranjeros pobres. Entonces, ya dejemos la hipocresía, porque no es cierto que es solo un rechazo a los extranjeros, sino además sin motivo alguno, que es todavía más cruel, sino porque hay un desprecio en el fondo a la pobreza de la gente, y eso es totalmente inhumano. Y algo interesante, no es lo mismo que lo discutamos aquí en Sin Censura, usted, doctora, un servidor, que lo diga el presidente. Tiene un gran valor cuando dice, ¿cómo podemos pedir respeto para nuestros mexicanos en Estados Unidos si tenemos estas actitudes? Y en ese sentido, pues a mí me llamó mucho la atención que ayer que le tuve la oportunidad de plantear un par de cosas al canciller Marcelo Ebrard, a pesar de que nuestro corresponsal Rafa Herrera desde hace semanas le planteó el tema de los detenidos en los centros de detención, estos en condiciones deplorables en Estados Unidos, pues todavía no nos dé una cifra exacta de cuántos mexicanos están detenidos en estas condiciones. Dice él que por instrucciones del presidente, si es necesario, él mismo va a encabezar la defensa de los mexicanos ante esta nueva amenaza del gobierno de Donald Trump de una deportación masiva de hasta 1 millón de inmigrantes indocumentados. Deme su opinión de todo esto que está ocurriendo. Sí, mira, Vicente, a mí se me hizo muy interesante tanto la pregunta como la respuesta, porque justamente una de las cosas es ahí echar ojo como este es el tema que realmente, yo diría incluso el único, así tal cual, que ha puesto contra la pared al gobierno de López Obrador en estos meses de gobierno. Es decir, la jugada de que Donald Trump iba a ponernos en la picota, que nos iba a tener en su discurso durante el proceso electoral, yo creo que no la duda nadie, ¿no? Cualquier niño ya casi de kinder en este país sabe que ahí íbamos a estar. Pero yo creo que no creyeron ellos mismos que esto iba a ocurrir ni tan rápido ni con ese tipo de demandas. Entonces, yo creo que se va resolviendo como muy al día muchas de las cosas, pues que obviamente tú preguntas cuánta gente mexicana hay y te dice el canciller, bueno, los que más hay son centroamericanos. Bueno, no importa,
O sea, incluso son centroamericanos. Entonces volvemos a decir, bueno, a lo mejor esa estadística, que yo no lo sé, porque no estoy ahí adentro como para saberlo, pero ciertamente es probable que ni siquiera la tengan a la mano. Bueno, no la tienen ni los congresistas estadounidenses. Acuérdate que hace una semana cuando fueron al Paso, tampoco es que lo tenían toda la información. Entonces, aquí hay una cosa que, aunque no nos guste, pues Estados Unidos va imponiendo, no necesariamente da la información completa, y claro, tú le haces una pregunta muy directa, con números que se necesitan, y es probable que no lo tengan completo el dato, y bueno, te contesta diplomáticamente el canciller como debe ser, y te dice, te lo voy a decir mañana, y además lo que menos hay son mexicanos. Ahí hay puntos que nosotros sabemos que además de que sí hay mexicanos, efectivamente el trato que se está dando en estos cárceles, vamos a decirle así, es tremendo, y al mismo tiempo, pues no es que eso ha contenido el flujo como tal, sí es disuasivo, no podemos negarlo, sí es disuasivo, pero tampoco necesariamente se mantiene esa disuasión en un largo plazo. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar, y yo creo que esta es también otra contribución en el sentido de empezar a ver el proceso migratorio de una manera más fina, pues no se nos puede olvidar que lo que está ocurriendo en Honduras se está agudizando, Vicente, no está bajando el tono, y entonces que la comunidad internacional no reaccione, no ponga el grito en el cielo como lo han hecho y lo hemos hecho frente al tema de Venezuela, que está también tremendo, es impresionante, porque te habla de una complicidad y al final de una hipocresía que de veras, pues raya en la complicidad. Entonces, que no se nos olvide que en tanto las condiciones así dramáticas, extremas de lo que está ocurriendo, por ejemplo en el caso hondureño, pues por más que se quiera disuadir el flujo, bueno, pues va a tener una circulabilidad. Ojo con el tema, porque El Salvador ha cambiado, aunque no, las condiciones no van a cambiar en el mes de gobierno del nuevo presidente, pero ciertamente el discurso sí contribuye a que las personas tengan o más esperanza, o la idea de que el cambio puede ser posible, o que pueden apostar por un futuro en ese país si es que las condiciones también llegan a moverse en un mediano plazo. Entonces, todos esos elementos pues son parte de la vida social y de lo que un político también tiene que echar mano. Yo creo que por ahí diría yo, pues lo que un poco saliéndome de lo que tú le preguntabas al canciller y que lo que propiamente pues no te respondió como tal. Doctora, yo sigo apostando a esta idea que la cuarta transformación puede llegar también desde el extranjero, entendiendo los miles de millones de dólares que significamos en remesas, entendiendo esta situación que enfrentamos los mexicanos en Estados Unidos en medio de estos jaloneos y de estas negociaciones. Yo sí creo, y ayer platicaba con un exitoso, es más, millonario migrante del área de Nueva York que me encontré aquí en la Ciudad de México y con el que compartimos cena, y me decía, ellos tienen que ver, en referencia al gobierno, que también nosotros podemos ser el diferenciador, el catalizador para esta cuarta transformación desde el extranjero, y me sigue pareciendo muy interesante esa idea, ese plan, porque en efecto, pues creo que si ya hemos sido de alguna manera los promotores del cambio a través del programa 3x1 históricamente, que ya lo desaparecieron por cierto, en muchos pueblos, pues yo no veo por qué no debe de generarse o no debería de generarse una idea de inversión o de participación desde el extranjero para que las cosas cambien en México. ¿Cómo? Eso sí, no me queda todavía claro. Escucho sus comentarios. Pues mira, de esto tendría muchísimo que hablar, Vicente, y yo creo que nos vamos a llevar demasiados programas, afortunadamente. Pero yo te diría de entrada, y algo que es cruel, pero necesario de decirlo, remesas no son votos, Vicente. Y si la gente no le entra y no se hace responsable también de su ciudadanía mexicana, bueno, pues no, la contribución es muy importante,
económica, por ejemplo, en este caso, yo creo que las comunidades, las familias que lo reciben, lo agradecen, y ahí también tendríamos mucho que discutir, porque ahí lo que tampoco hemos visto es que ese ingreso se ha vuelto o ha dado una diferencia entre comunidades que reciben fuertes recursos por la vía de las remesas a comunidades que no lo han hecho. Entonces, hay una discusión ahí de que en realidad, como el propio Estado mexicano por mucho tiempo aprovechó el envío de remesas, siguió diciendo que enviaba recursos a esas comunidades por la vía de los programas de atención a la pobreza, y al final lo que tienes es que las comunidades, muchas de ellas siguen igual, Entonces, a lo mejor se llevaron no solo el dinero de las remesas, sino además el dinero de los programas de apoyo a la pobreza. Entonces, es el peor de los mundos, Vicente. Ahí yo te diría que hay que tener mucha cautela, empezar a discutir también, mucho más fino, qué significa desarrollo. Porque si desarrollo solamente es el recurso económico, yo creo que nos estamos equivocando. Desarrollo tiene que ver con, yo creo, esa otra dimensión que tú incluyes ahora en tu comentario, y es, los mexicanos que radican en el extranjero han aprendido mucho, han visto mucho, han reconocido y pueden comparar sociedades, lo que es bueno aquí, lo que es bueno allá, porque toda sociedad lo tiene. Y entonces, lo que esperaríamos como parte de esas remesas políticas, Vicente, no solamente la parte económica, es cuál es la contribución para la cultura política mexicana de lo que la migración ancestral y de tanta gente puede traer para la cultura política mexicana en activo. Y una es el derecho al voto, Vicente. Acá le hemos echado ganas como locos desde hace mucho para que se credencialice, para que se reconozca el voto de los mexicanos en el extranjero, para que además desde ahora, si alguien no tiene su credencial para votar con fotografía, sáquenla, Vicente, porque en breve, en un periodo, no sé, digo, en breve no lo sé, pero por lo menos en un periodo que yo creo que se va a dar en este proceso, en este tiempo político mexicano, la credencial para votar con fotografía es probable que sea el documento de identidad universal que tanto hemos deseado en este país. Si no sacan la credencial, luego no pueden decir que no tienen documentos de México. Es importantísimo que lo hagan. Entonces, a lo mejor yo me estoy bajando del nivel en el que tú estabas discutiendo ayer con tu invitado o con quien tú cenabas, pero me parece que es importante empezar a ver de manera, digamos, en paralelo los temas. Sí, el ingreso es importante, sí se agradece, sí el gobierno y el Estado mexicano en general se ha beneficiado de esa entrada de capital. ¿Por qué? Porque ha paliado la pobreza. Pero eso no ha constituido desarrollo, no se ha traducido en eso, no necesariamente se podría traducir porque las remesas son recursos individuales, familiares, que el Estado no puede contabilizar como suyos. Y entonces, las remesas políticas cobran una presencia aún más fuerte. Y ahí es donde yo invito a quienes nos escuchan, Vicente, a que lo consideren. Y que incluso, fíjate, en algunos estudios que hemos hecho en otros periodos, hablábamos y preguntábamos a mexicanos que vienen del extranjero, ¿qué pasa cuando regresan a México? Bueno, pues se adaptan, supuestamente, lo digo entrecomillado, ustedes no me ven, pero a lo que hay aquí. Y entonces, como en México hay corrupción, o como en México se tira la basura, o como en México le golpean a las señoras, entonces vuelven a actuar igual. Y ahí es donde yo no veo la diferencia, Vicente. Y sí sé que la hay, sí sé que hay un aprendizaje, una capacidad de aportar, simplemente porque ustedes aprenden de la diversidad. Miren, el tema que hablábamos hace rato, el tema del racismo. No puedo concebir que mexicanos que radican en Estados Unidos, que han sentido a flor de piel mucho más, bueno, no sé si mucho más, pero por lo menos la experiencia del racismo, de la discriminación, de la xenofobia, digamos, lo reproduzcan. O sea, yo no lo podría entender, porque entonces sería pensar que no hemos aprendido nada con el proceso migratorio. Entonces, bueno, a lo mejor yo me meto en la discusión que tenían ustedes desde otro lado, estoy viendo otras cosas, pero creo que ayuda a que abramos un poco más el debate y, otra vez insisto, que repensemos qué se está hablando, incluso desde la presidencia misma, como desarrollo. Desarrollo es invertir dinero y que me pongan una carretera y un puente, no está mal, y creo que es importante, pero no es, o sea, ¿eso es suficiente o implica toda una construcción incluso de valores o incluso de convivencia que tiene que ver con repensar lo que somos incluso como sociedad? Te diría un tema muy básico. A ver, ustedes lo saben, el tema de, la basura. Simplemente el uso, el manejo, la visión que se tiene sobre la basura en una sociedad, habla mucho de esa sociedad, ¿eh? No es una cuestión solamente, digamos, de decorado, es lo que implica
en infraestructura, pero también en lo que las personas, cada una hace con ese tema. Entonces, son temitas, son cosititas, si tú quieres, muy domésticas, pero sinceramente, Vicente, es tocar mucho más a fondo que el puro envío de remesas como una contribución que es loable, pero a un nivel. La que sigue es contundente y realmente, digamos, tocaría el corazón del sistema político mexicano. Ojalá lo consideren. Ahora sí que las remesas no son votos, dice. Pues ahí lo voy a dejar yo como cereza del pastel. Dice la doctora, ya no es suficiente con las remesas económicas, hay que hacer realidad y válidas las remesas políticas. Y yo le digo, no es lo mismo que se reciban 500,000 de votos, 1,000,000 de votos, a recibir en nuestra participación. Esto va para la reflexión y para el debate en Estados Unidos para los mexicanos que viven allá. 10 millones de votos. Les puedo asegurar, les puedo garantizar y les puedo firmar que si hacemos llegar 10 millones de votos en las próximas elecciones, otro gallo nos cantaría. Ahora le agradezco como siempre, le mando un abrazo. Vicente, solo déjame agregar una cosa importante. Hay casi 1,000,000 de mexicanos que solicitaron el registro para obtener la credencial para votar con fotografía, pero solamente el 10% ha hecho el trámite, ha terminado el trámite, o sea, tiene credencial efectiva. Por favor, ya concluyan el trámite, enséñenos lo que han aprendido en otra sociedad. Gracias, Vicente. Le mando un abrazo, doctora, muchas gracias. Pues vaya sentencia que nos deja para el análisis, le decía, para la reflexión, para los mexicanos que estamos en Estados Unidos y que verdaderamente nos la damos de muy interesados en lo que ocurre en México. Si votas, suena muy feo, pero no cuentas. Así de ese tamaño, Toño. ¿Y sabes qué? Yo creo que tiene mucha razón en eso la doctora Leticia Calderón Chelius, en definitiva, pero vamos... Sí, yo sí estoy convencido en eso, entiendo perfectamente lo que dice la doctora, que remesas no son votos, ¿no? Pero esto sí debería ser observado por las autoridades del Instituto Nacional Electoral para decir, bueno, ok, están proporcionando remesas, permitamos que voten, consigamos que voten. Toño, ¿quién maneja el INE? Pues quién sabe, ahora sí que quién sabe. Los partidos políticos. Le conviene al PRI, al PAN, al Verde, al PRD, una mayor participación política de los mexicanos en el extranjero. ¡No! Por eso no va a ocurrir. Si se la dejamos al INE, pues está peladita, nos la van a dejar caer doblada y no nos van a dar el voto electrónico. Y si por ellos fuera, pues regresábamos 5 pasos atrás y nos quitaban la oportunidad de votar. Acuérdate las marranadas que nos hicieron con los errorcitos en los sobres y todas esas cosas que ocurrieron en el pasado proceso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, pero por eso es que el INE debería ser verdaderamente un organismo autónomo. Nos damos cuenta de eso, o sea, esto es una situación que los mexicanos vemos. Es un organismo supuestamente autónomo al que se le proporciona una cantidad exorbitante de dinero, cuyos consejeros ganan, pero bueno, la millonada y que han impugnado esta ley de austeridad incluso. Es un organismo supuestamente autónomo en cuyo, pues, ¿cómo se llama? El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, sale a expresarse en contra de las nuevas reformas electorales, cuando no estuvo en contra de las reformas electorales propuestas por un Enrique Peña Nieto. Está, creo que, pasando lo mismo que con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Vicente. En lugar de ser un organismo autónomo que tenga que servir a los mexicanos, están tomando partido, se están volviendo parte de la oposición. Esa es mi opinión. No, por supuesto que no tienen que estar de acuerdo con el gobierno, tienen que impugnar al gobierno, tienen que cuestionar al gobierno, tienen que revisar al gobierno, definitivamente. Pero aquí estamos viendo una separación de eso. No solo cuestionan, impugnan o enfrentan al gobierno, sino que se ponen del lado de la oposición, y eso no es imparcial. Necesitamos que ellos sí sean objetivos e imparciales. Ya que estás mencionando precisamente este tema,